La consulta popular del domingo 1 de agosto en México fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción. Una consulta, la de este domingo, no exenta de polémica. Según el organismo que la organiza, el Instituto Nacional Electoral, la votación es importante porque es la primera que se hace en la historia de México en un marco legal a nivel federal. Pero la materia de la consulta es diferente a la propuesta inicial. ¿Por qué y por qué genera tanta controversia? De esto queremos hablar en nuestra entrevista de la semana con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es abogado, profesor y autor universitario Pedro Salazar Ugarte. Bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Ana. El gusto es para mí y gracias por la invitación. La consulta popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. La pregunta es la siguiente, vamos a verla. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el 1 de agosto. Participa y celebremos la democracia. INE. Señor Salazar, ¿entiende usted la pregunta? La verdad es que es una pregunta muy rebuscada, muy confusa, con una redacción muy poco accesible. No queda claro cuál es su sentido y no queda claro cuáles serían sus efectos. Y en ese sentido me parece que es una formulación muy desafortunada para lo que se pretende, que es escuchar la opinión de la ciudadanía en México sobre cómo deberían de procesarse algunas decisiones de carácter jurídico relacionadas con hechos del pasado reciente en el país. Creo que no es una buena pregunta y creo que por lo mismo será una pregunta que no incentivará una gran participación ciudadana. Vamos a ver, la pregunta que propuso López Obrador al Senado incluía los nombres de los expresidentes Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue quien modificó ese contenido y eliminó los nombres. ¿Por qué? Exactamente, Ana. Yo creo que ahí está el centro medular de la cuestión. Esta es una pregunta o una consulta que es impulsada por el gobierno actual de México y que en su construcción retórica y, digamos, en su posicionamiento político, en la voz del propio presidente de la República, tenía como objetivo preguntarle al pueblo de México si se debía de juzgar o no a los expresidentes vivos de la República. Lo cual, pues, es una pregunta que tiene una intención política muy clara, pero que jurídicamente pues no es transitable, viola el principio de presunción de inocencia, supondría además preguntarle a la gente si la justicia debe de actuar o no debe de actuar y la justicia no se somete a consulta, sería preguntarle a la gente si las autoridades del Estado deben hacer lo que ya les corresponde hacer y sí tienen que hacer sin que sea necesaria realizar una consulta popular. Y en ese sentido, como bien indicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la responsabilidad constitucional de pronunciarse sobre las iniciativas de consulta popular, pues determinó que la consulta sí podría tener lugar, y por eso se va a llevar a cabo el próximo domingo, pero que la pregunta propuesta por el presidente de la República no era una pregunta constitucionalmente válida. Y para sorpresa de muchos, entre ellos del de acá, la Corte cambió la pregunta, generó una pregunta distinta, que es la que acaban de transmitir ustedes. Pero me pregunto entonces, señor Salazar, ¿debería la Suprema Corte haber declarado inconstitucional la pregunta? Desde mi punto de vista, definitivamente sí. De hecho, fue una votación dividida. 6 votos decidieron que la consulta transitara, 5 se opusieron, pero quedaron en minoría. Pero en definitiva, la pregunta presentada por el presidente no debió de haber sido declarada procedente y no debió de haber sido modificada de la manera en la que fue modificada por la Corte. En ese sentido, lo que originalmente propuso el presidente no es lo que sucederá el domingo y la Corte dejó que pasara una consulta popular que debió de haber detenido. Lo que sí es cierto es que el presidente tiene la facultad de pedir al Congreso que convoque una consulta.
Sí, pero la Corte tiene la responsabilidad constitucional de pronunciarse sobre la misma. Ese es el procedimiento que establece la Constitución. Y ya en otras ocasiones la Corte había declarado inconstitucionales las iniciativas de consulta y no habían tenido lugar. En este caso, la Corte hizo un movimiento un poco extraño porque declaró procedente la consulta, pero improcedente la pregunta y la modificó. ¿Pero qué dice esto de la Corte? ¿Qué le dice a usted? Hay que recordar, Ana, que la decisión la Corte la tomó en un contexto de mucha presión política y mediática. El presidente de la República todos los días insinuaba que la Corte no podía no aprobar la consulta popular porque de hacerlo se colocaría en el bando de la oposición, en lo que él llama el grupo conservador. Y ese contexto de presión política me parece que gravitó de manera importante en la votación y determinó el voto de 6 de los 11 ministros de la Corte. Y por eso tomaron esa decisión muy desconcertante en la cual declararon procedente la consulta, pero cambiaron radicalmente el contenido de la pregunta. Vamos a ver, la corrupción en México es un problema endémico, una herida que supura y no ha habido hasta ahora solución de fondo, a pesar de programas, de reformas de leyes, de promesas. ¿Se puede criticar a López Obrador de, digamos, reinventar las formas de acabar con la corrupción? Yo creo que el tema de la corrupción es uno de los problemas más sentidos en México, no tengo duda, y junto con la corrupción, la impunidad. Dicho esto, los instrumentos a través de los cuales debe de combatirse, prevenirse, perseguirse, investigarse y en su caso castigarse los casos de corrupción son los mecanismos institucionales. La Constitución mexicana contempla un muy robusto sistema nacional anticorrupción que ni el gobierno anterior ni el gobierno actual han puesto en marcha. Y me parece que ahí está la falencia principal de la estrategia del gobierno actual. Es una estrategia discursiva, de posicionamiento público, pero no de operación institucional, digamos, eficaz para combatir ese flagelo que sin duda es de los que más indigna y de los que más lastima a la sociedad mexicana. Pero es una corrupción, insisto, que salpica a varios expresidentes y en unas dimensiones enormes. ¿No se tiene que empezar por algún lado? A ver, es una corrupción endémica que salpica a gran parte de la sociedad mexicana, porque hay que tener en claro que el problema de la corrupción no es exclusivo del sector público. Y si hay elementos, Ana, para iniciar investigaciones en contra de este o aquel funcionario o exfuncionario, debe de llevarse a cabo sin necesidad de una consulta popular. Para decirlo claro, si tienen elementos para iniciar una investigación en contra de un expresidente, no hay impedimento para que lo investiguen y no es necesario consultar a la población que opina al respecto. Al contrario, es un deber del Estado, de la Fiscalía General de la República, emprender la investigación correspondiente. Y por lo mismo, la consulta que ahora se propone, pues en realidad, desde mi punto de vista, es un instrumental meramente retórico e innecesario en caso de que en verdad se quiera combatir la corrupción del pasado y del presente, porque la corrupción lamentablemente no ha desaparecido en el país con el cambio de gobierno. Señor Salazar, en su libro cito El poder sobre el derecho, el caso de la consulta popular para juzgar a los expresidentes. Usted hace una reflexión muy interesante sobre la relación entre el poder y el derecho. ¿Es esta consulta una decisión judicial en la que la lógica del poder se impone a la lógica del derecho? Desde mi punto de vista, sí, sobre todo cuando intervino la Suprema Corte de Justicia. Si uno miraba la pregunta que redactó el presidente de la República a la luz de la Constitución, era a todas luces improcedente, inconstitucional. Y lo que hizo la Corte, por el contrario, fue realizar una interpretación sin elementos jurídicos, con una serie de consideraciones de carácter más bien político, para permitir que la consulta tuviera lugar y para dejarla proceder, pero insisto, incluso dándose cuenta de que en los términos originalmente planteados no era constitucional y por lo mismo cambiaron la pregunta. Y lo que se le va a preguntar a la ciudadanía en México el próximo domingo, como ustedes mismos han ya transmitido, pues es en realidad un enunciado absolutamente inescrutable, inaccesible y confuso. Se requiere que vote el 40% de los 93 millones de mexicanos llamados a las urnas para que el resultado sea vinculante. ¿Cree que se va a llegar a esa participación? Es difícil hacer profecías, pero desde mi punto de vista no. Estamos hablando de una
participación de más de 37 millones de personas que difícilmente van a participar. De hecho, vale la pena recordar un dato, Ana. Originalmente se intentó impulsar la consulta desde el gobierno y el partido en el poder con firmas de la ciudadanía, es decir, que fuera una consulta popular promovida directamente por los ciudadanos, y no se consiguieron las firmas suficientes para que así fuera, y por eso la terminó presentando el presidente de la República. Yo tengo la impresión de que sucederá lo mismo en la votación, que será una votación muy por debajo del umbral establecido por la Constitución. Y aún así, Ana, con esa pregunta, la pregunta, valga la expresión interesante, es ¿qué es lo que sería vinculante? ¿Qué es lo que tendría que suceder si no se entiende cuál es el sentido final, la finalidad y el destino, digamos, de lo que se está preguntando? Vamos a especular, si le parece, un poco con eso. La pregunta, ya lo dice usted, no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el sí. ¿Se van a crear, por ejemplo, comisiones de la verdad? Aún no hay comisiones de la verdad en México como en otros países en América Latina. A ver, es muy interesante. El presidente de la República dice que si se lograra el umbral del 40% y prevaleciera el sí, lo que va a hacer es investigar a los expresidentes. Es decir, él se quedó fijo en su idea y no le importa que cambiaron la pregunta. El presidente de la Suprema Corte, por el contrario, de esa intrincada pregunta, deduce que la conclusión sería que se creara una comisión de la verdad sobre hechos del pasado. Como puede verse, esto de suyo explica que no hay claridad en cuál es el sentido de la pregunta y que hay una disputa sobre la interpretación de las consecuencias de la misma. Sí. Dicho esto, en efecto, en México... Se habla de actores políticos en esa pregunta, pero los expresidentes de alguna manera están incluidos en la naturaleza de la pregunta, ¿o no? Pues está incluido todos los funcionarios públicos, pero hoy no hay impedimento para investigarlos ni para proceder jurídicamente en contra de ellos. Es decir, los expresidentes en México no tienen una protección constitucional, un fuero constitucional especial. Así que si tienen elementos para investigarlos, tienen el deber de investigarlos sin esperar consulta popular alguna. Es la responsabilidad del Estado. Y sobre la Comisión de la Verdad, en efecto, en México no existe y no ha existido, pero tampoco es necesaria una consulta popular para crearla. Si la quieren crear, bastaría con iniciar un procedimiento de reforma legal para hacerlo. Entonces, la consulta vuelve a ser absolutamente innecesaria para cualquiera de los dos fines que supuestamente está destinada. López Obrador, señor Salazar, critica al Instituto Electoral de no difundir debidamente esta consulta. Es una disputa que persiste en México. ¿Por qué? Pues el presidente de la República, desde el inicio de su gobierno y de hecho desde años atrás, ha tenido una persistente actitud de encono y de confrontación con la autoridad electoral mexicana, que es una de las autoridades con mayor prestigio al interior del país y a nivel internacional. De hecho, acaba de organizar unas elecciones intermedias altamente exitosas, con mucha participación ciudadana, con resultados por todos los actores políticos reconocidos, y eso apenas hace algunos meses. Pero el presidente, cada que tiene una oportunidad, persiste en confrontar a la autoridad electoral, que tiene la responsabilidad, sí, porque la Constitución así le establece, de organizar la consulta, pero no es responsable ni de la participación ni de los resultados. Esa es responsabilidad de los promotores y de la ciudadanía. Lo que le toca al Instituto Electoral es lo que va a hacer, y hay que decirlo que además con pocos recursos, porque no se autorizó una partida presupuestal adicional para poder llevar a cabo este esfuerzo que implica una organización de una consulta popular a nivel nacional, insisto, sin recursos económicos adicionales. Se nos agota el tiempo, señor Salazar, pero tengo una última pregunta. En un país donde la impunidad supera el 90%, ¿cómo y dónde queda el sistema de justicia? Pues la verdad es que mal parado, Ana, es uno de nuestros grandes problemas, y se han hecho intentos de reformas institucionales importantes para modificar la manera en la que debe operar el sistema de justicia, y lamentablemente han sido infructuosas y lo siguen siendo. Y esto último, es muy importante, porque con este gobierno tampoco han cambiado las cosas, porque no se han llevado a cabo las acciones institucionales debidas para transformar nuestro sistema de justicia y lograr que la impunidad deje de ser un flagelo para la sociedad mexicana. Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en DW. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto acompañarles.